estudiar Hebreos 10, del 19 al 39. En este estudio vamos a ver que en esos 20 versos realmente se toman 4 temas diferentes. Del 19 al 21, pueden mirarlo ahí. Ahí lo que hace es un resumen de lo que es el nuevo pacto. Un resumen de todo lo que se había dicho anteriormente. Del 22 al 25, lo que nos da es una invitación para que vivamos ese pacto, para que vivamos de acuerdo a esa doctrina que ya se nos presentó en los versículos anteriores. Del 26 al 31, ahí es una exhortación, pero no a nosotros, sino a aquellos que no han creído, que conociendo y sabiendo del plan y del pacto, nuevo pacto, no lo aceptan, lo rechazan. Y el último tema es del 32 al 39, que aquí se vuelve a dirigir nuevamente a los creyentes, porque anteriormente fue como un paréntesis. Entonces, aquí es una exhortación final, ¿verdad? De cómo debemos perseverar y tener confianza. Así que vamos a leer Hebreos 10, del 19 al 21. Y ahí vamos a ver un resumen. ¿Alguien que quiera leerlo? Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense que en el 19 es la parte más importante de ese nuevo pacto. ¿Qué nos dice ese 19? ¿Qué nos está trayendo ese pacto a nosotros? ¿Qué bendición nos está trayendo? Que podemos entrar, ¿no? Con libertad. Libre acceso, ¿verdad? Tenemos Exacto. libertad para tener una presencia directa a Dios, pero no directamente a Dios, sino a través de quién? De Jesucristo. De Jesucristo, ¿verdad? O sea que el sacrificio de Jesucristo es el que nos permite tener ese acceso directo y libre a la presencia de nuestro Dios. Así que ese es el punto más importante del nuevo pacto, ¿verdad? El acceso que tenemos. En el número 2, el número 20, ¿qué nos dice en ese momento ahí? Es un nuevo camino. Un nuevo camino. Y sabemos que Jesús aparece en el Mateo 14:6, nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, ¿verdad? O sea que él mismo se presenta como el camino. O sea que ya no hay otro camino, ya no es la antigüedad de los sacrificios ni nada de eso. Es directamente a través de Jesús, ¿verdad? Exacto. El sumo Y habla sacerdote. de un velo y lo relaciona con la carne. ¿Qué querrá decir eso? En el 20. Léanlo ahí, léanlo otra vez. A través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué querrá decir con eso? A través del sacrificio de Cristo en la cruz que nos redimió. Exacto. Igual que el velo se rasgó, también el cuerpo de Cristo fue rasgado. Yo pienso cuando leo eso, cuando a él le lanzaron la lanza, que se le abre, exacto, que dice que se le abre la carne. Del costado. Exacto, yo pienso en esa imagen cuando leo esto. O sea, que ese velo tiene varios significados. Uno es al rasgarse, nos da entrada a la presencia de Dios, pero al mismo tiempo nos está diciendo que ese velo rasgado es el mismo cuerpo de Jesús que sufrió y padeció por nosotros. En el tercer punto, que en el versículo 21, nos presenta otra vez la imagen de quién? El gran sumo sacerdote, ¿verdad que sí? Que es nuestro mediador. Amén. O sea, fíjense que esos 3 puntos resumen lo que es el nuevo pacto, ¿verdad? El libre acceso a la presencia de Dios a través de Jesucristo, que es el camino y que Nuevo es y nuestro vivo. mediador. Así que es un resumen de lo que ya se discutió en los últimos 10, en los primeros 10 capítulos, que fue más en detalle, ¿verdad? Fíjense que hasta ahora todo ha sido una enseñanza doctrinal en lo que nos ha presentado Hebreo, la doctrina. Y gracias a Dios que para nosotros, eso ya lo entendíamos, que Jesucristo es superior a los ángeles, que es superior a los profetas, a los líderes como Moisés y Josué, mayor al sacerdocio de Aarón, es el que nos presenta un nuevo y mejor pacto, un mejor sacrificio y una mejor ofrenda. Todo eso es doctrina que ya nosotros, como cristianos, la hemos aceptado. Lo que sí que lo hemos estudiado ahora en más detalle. Ahora lo importante ahora es qué vamos a hacer con eso. O sea, ya tenemos la doctrina. Ahora bien, la otra parte que viene es la respuesta. ¿Cuál debe ser la respuesta de nosotros
ante toda esta doctrina que hemos recibido y este nuevo pacto, ¿verdad? Y aquí entramos entonces a los versículos del 22 al 25, que es una invitación, ¿verdad? Para que vivamos a la luz de este nuevo pacto. Y aquí nos va a presentar 3 instrucciones, 3 cosas que debemos hacer, que se pueden ver como instrucciones, pero también podemos ver como unos privilegios que nos permite este nuevo pacto. Y ese privilegio, por supuesto, conlleva a unas responsabilidades, ¿verdad? Igual que las promesas tienen siempre un antecedente, pero los privilegios también nos lleva a unas responsabilidades. Y entonces son 3. Primera instrucción nos la dan el 22. ¿Quién lee el versículo 22? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La primera instrucción es acerquémonos. Y nos podemos acercar porque ya Jesús nos abrió el camino. Ujú. Tenemos ese privilegio de poder llegar directamente a la presencia de Dios que antes no se tenía. Así que tenemos esa primera instrucción, acerquémonos. Pero ¿cómo nos vamos a acercar? ¿Qué nos dice? Hay 4 cosas que nos dice que debemos tener para poder acercarnos realmente. Ahí están las responsabilidades, ¿verdad? Con fe, El privilegio es poder acercarnos. ¿Cómo? Es lo que vamos a ver ahora. Con sinceridad de corazón. ¿Y qué significa eso? Corazón sincero. Yo lo que entiendo por eso es con un anhelo que sale de mi corazón. Hay ese anhelo en realidad de buscarle, no ¿Qué sé si sería lo contrario de sinceridad? hipocresía. hipocresía. Sí, ¿verdad? O sea que cuando vamos hacia presencia, estamos encontrándonos con quién es, haber creído y tener fe en ese que vamos a buscar, porque tú no puedes encontrar lo que no conoces, ¿verdad? Así que es corazón sincero, o sea, eso requiere también un concepto de humildad, de humillación, de reconocer la grandeza de Dios, quién es Dios y quién somos nosotros. Benjamín quiere decir algo. Yo creo que también eso tiene que ver con no tener intereses creados. Yo voy porque esto es un bueno, de cierta forma ni siquiera intercambio, es porque yo necesito que Dios me dé cosas. Entonces yo estoy yendo porque yo quiero que Dios me dé respuesta para un montón de cosas, pero eso no quiere decir que yo estoy comprometido con Dios, no necesariamente, ¿no? Entonces creo que ahí hace hincapié de corazón sincero, es el que va de una manera auténtica porque entiende cómo es el proceso. Que no tener intereses creados nos hace llegar de la manera correcta, porque si yo Sí. nada más busco para que el Señor me dé, y yo no me quiero comprometer en absolutamente nada, que ya lo hemos visto anteriormente, pues entonces yo no estoy siendo sincero con Dios. Entonces, volvemos y repetimos, es como el que ora y le cuenta a Dios solamente algunas cosas y otras se las retiene, ¿no? Como si Dios no supiera toda la verdad. Él la sabe, Exacto, él como la si él, sabe, pero él quiere que yo se lo cuente porque también esa es parte de la sinceridad que él quiere, ¿no? Que yo me demuestre un poco vulnerable entre su presencia y tal como soy, ¿no? Sin fingimiento, llego auténtico, sincero, y yo voy a hacer, mira, esto es lo que hay. Tú sabes lo que hay, tú sabes que yo quiero que se caiga por las escaleras, que ruede, que no sé qué. Yo sé que eso está mal, pero Señor, contrólame, ayúdame, porque esos pensamientos no son correctos y tú vas por ahí porque eso también es quieres que el amén. Señor te ayude. No sé, me fui Exactamente. por otro camino, pero siento que Bueno. es eso, ¿no? Sí, No sí, tener intereses Sí. creados. Y si realmente no tenemos un corazón sincero, Dios lo sabe, entonces no vamos a poder acercarnos a Dios. Estoy totalmente de acuerdo, Benjamín, con, ¿verdad? Y Dios siempre mira el corazón, ¿no? Por lo tanto, esa sinceridad de que no sea yo hipócrita, es que yo realmente esté dando y siendo sincero con Él. Yo estoy bien segura que eso es lo que Dios está buscando, ¿no? Más allá de sencillamente que nosotros lo digamos de la boca para afuera. y como dijo Benjamín, ¿a quién engañamos? Nosotros mismos nos estamos cogiendo de bobos porque Dios lo sabe. Dios sabe la agenda con que vamos, si somos sinceros o no. Entonces, ¿cuál es la cosa? O sea, de no presentarnos con todas las limitaciones, con todas las cosas, que el Señor las sabe. Entonces, los únicos que nos engañamos somos nosotros mismos. Entonces, así que nos Eso es así. acercamos a Dios con corazón sincero. ¿Qué otra manera? Esa iba a decir la Isa, Yo quería, pero antes, yo quería leer mi versión de acá, la nueva traducción viviente, el versículo 23 dice: mantengámonos firmes, sin titubear,
en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. O sea, cuando veo esta traducción, Pero el ¿qué significa? 22, Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Quedamos entonces que el primer requisito para poder acercarnos a Dios es tener un corazón sincero. ¿Cuál es el segundo requisito que se menciona en ese versículo 22? Con Sí, fe, que con tuviéramos plena certidumbre fe. de fe. O sea, tú tienes que estar seguro de que ese Dios que estás buscando está ahí. O sea, tú tienes fe en Él. Tienes confianza también que Él te va a recibir. pero hay veces que hay gente que tiene necesidad y no necesariamente tienen que ser cristianos, pero hay personas que tienen necesidad y de repente, ay, para ver qué pasa. Si yo voy a donde el Señor, yo voy contigo a la iglesia a ver qué pasa y me la rifo, ¿no? A ver qué pasa si el Señor me resuelve o no me resuelve. Eso no es tener fe, porque yo sí lo estoy tomando como una de mis opciones, pero no es mi única esperanza. No lo estoy viendo como mi única como la respuesta o el camino para resolver mi situación, sino como una alternativa y voy ahí para ver si me pego. Eso no es tener fe, porque ir a la iglesia a rifársela, eso no es tener, eso no es de ahí, o sea, eso no es tener fe, es tenerla aquí arriba. Yo creo que más de corazón es de aquí arriba, La entender confianza. La que ese certeza, es el que me va a la resolver. definición de fe. Sí, fe es lo mismo que confianza. O sea, yo tengo fe porque yo confío. Confío en que ese Dios está ahí y me va a recibir porque lo prometió. Y es parte del pacto que ya hemos estudiado que va a suceder. Entonces, además de corazón sincero y una certidumbre de fe y confianza, ¿cuáles son otros dos requisitos para poder acercarnos a Dios? Con corazones purificados, ¿no? Y lavado. Los cuerpos con agua pura. ¿Y cómo podemos purificarnos para llegar a la presencia de Dios? Y ser lavados. Solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Exacto, o sea que realmente es una gracia. Dios nos regaló eso. O sea, nosotros por nuestro propio dominio no podemos tener un corazón puro ni tampoco ser completamente limpio. Solamente la sangre de Cristo es la que nos permite entonces acercarnos a Dios. O sea, que aunque es una manera de un requisito, pero un requisito que Dios mismo lo cumplió en nosotros si hemos creído. Porque a veces dice purificados los corazones de mala conciencia. A veces nosotros como cristianos, la conciencia de nosotros, pensamos a lo mejor, digo, a mí me ha pasado, cuán dignos somos por X, Y o Z de que el Señor, yo creo que ahí va un poquito con lo de la fe, en el sentido de que pensamos que a lo mejor nosotros mismos no nos vemos lavados de esa manera y justificados, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces el pensamiento de tú no das el grado o tú no esto. El enemigo. Exacto, te pone pensamiento. Y es bien importante que eso de purificados los corazones de mala conciencia, porque a veces nosotros mismos somos los que nos saboteamos con esa, porque no aceptamos de verdad, eso que nos regaló, como dice aquí, lo que Dios nos dio. También es el hecho en que nos purificamos también en el sentido cuando nos vamos alejando de muchas cosas. Uno nace y se cría dentro de una sociedad que tiene una forma de pensar, te vas criando, digamos, en el consumismo, o sea, hay muchas cosas que cuando venimos a la presencia del Señor, cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, es como cuando tú te casas, o sea, puedes querer muchísimo a la persona, pero cada uno trae un bagaje que después durante el tiempo hay cosas que hay que irlas dejando, y el corazón purificado pues también en la medida que uno aprende a deshacerte, digamos, del egoísmo, de la envidia, porque mira, no es que sea envidioso al extremo, pero muchas veces, como dice el Señor, o sea, el tú verlo, el tú desear algo, o sea, son tantas las cosas que constantemente uno está pecando, que entonces eso nos llama a una reflexión
constante. Voy dejando esto, y en la medida que tú estás, esa fe va creciendo y yo la defino más bien en la medida que tú vas caminando de la mano del Señor. O sea, es un constante, digamos, me levanté y estoy hablando con el Señor. O sea, Señor, voy a hacer esto, Señor, ayúdame en esto. Padre, dime cómo puedo hacer esto. O sea, en cosas grandes y en cosas pequeñas, porque Dios se manifiesta en las cosas pequeñas. Y en esa medida que uno va creciendo poco a poco y vas caminando ese camino, vas purificando y vas alejándote de muchas cosas de manera que podamos ir siendo... Y eso es muy cierto, Nilda, porque si tú te miras en tu tiempo, cuando tú empezaste de jovencita, tú te das cuenta que tu fe no era la misma en aquella época que la que tienes ahora. Y es por lo que tú dices, lo mismo que tú dices. Y cuando tienes hijos o tienes familia que es bien cercana, todos nosotros lo hemos vivido. O sea, hay cosas que tú no puedes hacer. Hay cosas que tú quieres hacer y tú quisieras como mamá gallina, papá gallo, ¿verdad? Estar arropando a tus hijos, pero eso es imposible. O sea, llega un momento en que ya uno es tan finito, mentalidad finita, poder finito. Tú tienes que aprender a confiar. Se fue mi hijo, se enfermó mi hijo. Señor, que sea tu voluntad y no la mía. O sea, que es crecer en el camino. Amén. Bien, entonces hemos visto que para acercarnos a nuestro Dios, debemos tener un corazón sincero, una plena certidumbre de fe, estar purificados los corazones a través de la sangre de Jesucristo y lavados por la sangre de Jesucristo también. Pero también hay unas herramientas que nos ayudan a poder llegar a esta capacidad de acercarnos a Dios, y es herramientas como, por ejemplo, la lectura de la palabra. Eso nos acerca más a Dios también, la oración y la alabanza. O sea, son tres herramientas que son importantísimas para nosotros llegar también a ese acercamiento hacia Dios, porque así entendemos mejor su palabra y nos acercamos más a Él alabándole y eso. Por eso quiero ahora que escuchemos un himno, ¿verdad?, que nos presenta ese privilegio de poder entrar en la presencia de nuestro Dios. Vamos a escucharlo un momentito. Jimmy, yo quería añadir en la parte de lavados los cuerpos con agua pura, que me Dime. te recordó de cuando están los discípulos que no se lavan las manos y llegan los fariseos y les dice, o sea, mira, mira, los discípulos están comiendo, ¿verdad? Y ellos estaban bien pendientes al lavado de las manos por las impurezas. Entonces entiendo que, ¿verdad? Es parte del lavado de los cuerpos con agua pura, es para eliminar todas esas impurezas nuestras, ¿no? Exacto. Que ahora en vez de agua es realmente la sangre de Jesucristo la que nos limpia. Vamos a escuchar este cántico. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cuál pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy, cerca pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Este himno pues nos presenta ahora este concepto, ¿verdad?, de humillación, de reconocer quién es Dios, poder estar seguro que Él nos escucha. Y
y Él nos Amén. oye y podemos estar en su presencia. Por último, voy a cantar otro cántico, ustedes lo saben, los que confían en Jehová. Ay, ese Pero es fíjate, lindo. una cosa que menciona ahora que tenemos que tener plena certidumbre de fe, que es completa confianza. Ese corito es tan hermoso porque una vez yo lo estábamos cantando y me cayó exactamente esa imagen de que Jerusalén está rodeada de montes y esos montes, ¿verdad? A menos que venga el terremoto y los destruya, pero esos montes están ahí y no se mueven y cuando yo vi esa imagen de esos montes alrededor de Jerusalén, que así mismo es que el Señor está con nosotros. Wow, a mí me impactó tanto. Y la verdad que Amén. me conmovió el corazón, porque esa es la fe que tenemos que tener, que nos rodea y no se mueve de alrededor nuestro. Amén. Pues bien, así que estamos viendo las instrucciones que nos está dando el autor de Hebreo. La primera fue acercarnos a Dios, ¿verdad? Ya vimos que cómo es que tenemos que acercarnos a Dios. La segunda instrucción que nos dice es en el versículo 23, ¿quién lo lee? Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes. Así que eso es ya una responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Tenemos que mantenernos firmes. Y dice sin fluctuar, entonces sin desviarnos, siguiendo la meta, siguiendo el camino que nos trajo Jesucristo, ¿verdad? ¿Esperanza en qué? En las promesas, en la promesa, ¿verdad? De salvación y en las promesas de podemos estar en la presencia de Dios. Y sabemos que eso es posible porque Dios es fiel. Amén. Me lo prometió. Porque Él lo prometió, ¿verdad? Así que... Pero yo creo que también el hecho de mantenerse firme es también un trabajo colectivo, porque yo me puedo mantener firme si yo me siento que me es difícil mantenerme firme, yo puedo buscar apoyo en otro que está más firme que yo para que me ayude a mantenerme firme. Yo Eso creo es que, la tercera instrucción. ok, no, porque Sí, pues en la próxima es va a que hablar de eso, fíjate, del apoyo de mira, uno a otro. el diablo es puerco, porque al final y al cabo te mete en la cabeza que tú no eres lo suficientemente santo, que tú no ves, que esos requerimientos que te están poniendo allí Exacto. son difíciles de, y entonces se mete el hámster en la cabeza de que tú no puedes porque tú haces esto, y entonces tú estás en esa lucha constante de que, cónchale, estoy tratando de agradar a Dios, pero como que no llego a la meta, pero es que ya tratando, ya estás haciendo algo que le está agradando a Dios, porque al final y al cabo, no importa qué tan imperfecto o qué tan perfecto seas, el Señor lo que va a ver es la intención que hay en tu corazón en querer agradarlo. O sea, si tú quieres, si esa intención está allí, y aunque falles, te tropieces, te levantes, no sé qué, Él no va a ver cuántas veces te caíste, sino va a contar las veces que fuiste capaz de levantarte, porque Él te va a ayudar a levantar y va a ver en el corazón. Pero el diablo es puerco, nos mete en la cabeza, no, pero es que están predicando y eso es para ti, la piedra es para ti, porque tú no eres así, tú no eres esto, tú no eres lo otro. Pues si fuera así, visto desde la perspectiva humana, nadie es perfecto y nadie va a llegar a agradar a Dios como Él quisiera, pero a veces se nos olvida que ya fuimos lavados por la sangre de Cristo y todas esas cosas, o sea, que se nos pasa, porque si eso lo tuviéramos presente, ya el diablo no pudiera meternos cosas en la cabeza, pero se nos va, porque a veces uno dice, pucha, pero estoy rodeado de gente que es tan perfecta ante los ojos del Señor, tan próspera, tan no sé qué, tienen tantas cosas, aunque lo que se ve realmente no es necesariamente un reflejo de que el Señor ha hecho grandes cosas, no siempre, o sea, porque puede haber hermanos en la fe, están pasando por una situación difícil, pero eso no quiere decir que están más lejos de Dios que otros. Los problemas. Situaciones familiares. Yo creo que tenemos que aprender a vivir no por la circunstancia, porque siempre la circunstancia puede ser adversa en algunos casos, ¿no? Y nosotros tenemos que vivir en la esperanza, ¿no? De que Dios ya ha hecho tanto por nosotros, lo hace y lo hará, que la circunstancia no puede movernos de la firmeza que nosotros podamos tener delante del Señor a pesar de nuestra imperfección. Y a pesar que a diario pecamos, porque ninguno de nosotros vamos a ser tan perfectos nunca. En la dependencia que tengamos con el Señor, esa firmeza va a ser mejor, porque a través de su palabra Él nos habla, a través de la oración Él también
nos confronta cuando nosotros a veces queremos mentirnos a nosotros mismos. Yo creo que es una cuestión de humildad también, ¿no? Que el Señor va puliendo nuestro corazón tan orgulloso para ponernos en un lugar de mantenernos firmes, pero sabiendo que Él es el que nos sostiene, no nosotros. ¿No? Tenemos que recordar también, ¿verdad?, que esta carta está escrita a los primeros cristianos que fueron perseguidos, ¿verdad? Se burlaban de ellos, encarcelados, o sea, que no era fácil para ellos, o sea, que había unas situaciones reales que se les hacía difícil a ellos estar firmes, por eso es que tienen que agarrarse de la esperanza y de la promesa. Amén. Y esa palabra sin fluctuar, lo que indica es que debe ser una constante todo el tiempo, porque fluctuar, un chispito que tú, eso es fluctuar, un chispito ya fluctuó, o sea, que debe ser una constante, ¿no? Ahí mantenernos, como dicen en inglés, you stand, ¿sabes? Tú te paras ahí en la roca y tú no te sales, aunque a veces... Firme. Pero hoy yo estaba leyendo la Biblia y en términos de fluctuaciones, como estamos hablando, ¿verdad?, de mantenernos firmes, sin fluctuación. Yo leí el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y por primera vez Moisés sube al monte, ellos ven todos esos truenos y la voz y le cogieron miedo. Pero le cogieron miedo. Y entonces dijeron, mira, ¿sabes qué, Moisés? Tú encárgate y habla tú directamente. Y yo creo que ahí fue la primera fluctuación donde el pueblo mostró su debilidad y empezaron a evitar que esa relación fuera tan directa. Entonces, como que se lavaron las manos, igual que Pilato, encárgate tú, Moisés, habla con él, haz todas las cosas, estamos aquí nosotros, si estamos aquí, nos van a llevar a una tierra prometida, pero tú encárgate de las cosas. Y entonces a mi mente vino Adán y Eva, cuando Dios estaba en el huerto y pregunta y los llama, y ellos se escondieron, ¿verdad? También oyeron la voz y se escondieron. O sea, estamos hablando de eventos similares en momentos diferentes bíblicos, pero que realmente nos hablan, ¿verdad?, cuán importante, ¿verdad? Al momento de yo hacer algo incorrecto, yo voy a fluctuar. O sea, esa fluctuación se va a dar porque yo no, ¿verdad? Y es importante. Yo entiendo que eso era lo que quería Hebreos y el autor, ¿verdad? Llevar a cabo cuando decía mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque la esperanza iba a estar ahí y el mundo que ellos estaban viviendo era extremadamente difícil con la horrible. O sea, nosotros no estamos viviendo nada, a veces nos quejamos y nosotros pensamos el COVID, la COVID es una persecución de la iglesia porque no nos deja reunirnos y no nos deja permitirnos igual, pero la persecución de esta gente que era muerte, que era poner en duda ¿verdad? Sus creencias en Jesús, era mucho más fuerte de lo que nosotros podemos enfrentarnos. ¿Alguien más? Sí, yo creo que las fluctuaciones también, yo las asocio con la electricidad, con los electrodomésticos, ¿no? Cuando hay fluctuaciones de luz, se apaga el refrigerador, el televisor, lo que sea, pero muchas fluctuaciones de luz lo dañan, que se dan repetidamente en un periodo corto de tiempo, te pueden dañar el electrodoméstico. Sí. Entonces, eso si lo traemos acá, pues por algo nos están diciendo que tenemos que tratar de no fluctuar, porque tarde o temprano eso nos va a afectar negativamente a nuestra relación con Dios, porque no podemos permitir que o sea, porque de alguna manera nos está dando la responsabilidad. Mira que no está hablando aquí, de ningún momento se ha hablado del Espíritu Santo. Se está hablando de la responsabilidad que tengo yo de estar conectado. No nos están diciendo, no, porque tú tendrás un ayudador. No. Se está hablando, no, espérate, la responsabilidad tuya es evitar que esas fluctuaciones se den. No es el Espíritu Santo, es tuya, porque al final y al cabo, el que siente, el que cambia de ánimo eres tú, no el Espíritu Santo el que te va a hacer cambiar de ánimo. O sea que tú tienes que poner de tu parte y estar allí conectado, enchufado, porque a donde te desconectas y te vuelvas a conectar así, porque sí, tarde o temprano eso va a afectar la relación con Dios. Así que
mantengámonos firmes. ¿Cuál himno ustedes creen que sería perfecto para cantar ahora? Firmes y adelante. Pues firmes y adelantes, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelantes, pues Fíjate la voz, desde Blanquita. la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Piensen cómo el texto dice aquí que vi por donde jefe soberano, Cristo al frente va. Así que si reconocemos que Cristo, que Dios es soberano, que Cristo es Dios y Él va al frente, pues debiéramos poder seguir firme, ¿verdad? Si lo tenemos a Él en la mirada, ¿verdad? Porque Él nos guía y Él es el camino. ¿Estamos? Así que, Y la otra estrofa dice, muéstrese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos. Entonces hay un himno, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eso va con el concepto, ¿verdad? De no fluctuar, de no regresar, de seguir firmes. Entonces habla también para mantenernos firmes, que debemos estar sujetos, ¿verdad? Y esperanzados, que hay unas promesas que se cumplen. Y ahí podemos cantar todos juntos todas las promesas del Señor Jesús. Son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz, es el 331. Siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Y la segunda dice, todas sus promesas para el hombre fiel. El Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Amén. La tercera, todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Fíjense que aquí este himno resume, ¿verdad? Este concepto de las promesas, ¿verdad? Que debemos confiar que las promesas de Dios se cumplen porque Dios es fiel. Yes. Y como Dios es fiel, vamos a cantar, tu fidelidad es grande. Nos mantenemos firmes sin fluctuar con esperanza porque Dios es fiel. ¿Sí? Y vemos que hay muchos signos que respaldan, ¿verdad? Todo este pensamiento, de esta doctrina. Entonces vamos ahora a la tercera instrucción que nos da, que es el versículo 24 y 25. ¿Qué dijo Benjamín ahorita? El 24 y 25. Búsquenlo a ver. Ok, dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, el 24. Y el 25 dice, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Fíjense que aquí no está diciendo realmente cuál es el propósito de la iglesia, de la congregación, vamos a poner así, ¿verdad? Que es estimularnos, pero en amor y buenas obras. O sea, no es estar pendiente uno del otro, pero no para criticarlo, sino para ayudarlo, ¿verdad? Para apoyarlo en momentos de debilidad, como dijo, en momentos de necesidad, ¿verdad? Tenemos que estimularnos y apoyarnos. Si no dejemos de congregarnos. Fíjate que la congregación, la iglesia, realmente es una escuela, porque la congregación está llena de gente, de personas que tenemos las fallas, tenemos nuestras fallas, y tenemos que aprender entonces a bregar con la gente, y aprendemos muchas cosas a través de los mismos conflictos que pueden ocurrir en una iglesia, ¿verdad?
porque nos enseña a tener paciencia, nos enseña a tener, compadecernos del que necesita. La iglesia es una escuela. O sea, realmente el cristianismo es una religión que es de comunidad. O sea, la vida de cristiano no es ser solitaria. Ahora con la pandemia pues se nos ha hecho difícil, pero en este chat pues, estamos simulando de cierta manera, ¿verdad? Este concepto de congregación. Claro. Para apoyarnos, para ayudarnos, para enriquecernos unos a otros, para exhortarnos, etcétera. ¿Qué más pueden decir? Sí, porque si no nos congregamos tampoco podemos poner en práctica la intercesión, ¿no? Porque también el apoyo de unos a otros nos lleva a la oración para interceder por las necesidades que puedan tener otras personas. Entonces creo que si yo no me congrego, ¿cómo voy a, si no me tengo contacto con los hermanos de la iglesia como lo tenemos ahora acá, cómo yo entonces voy a poder por fulana de tal o mengana de tal interceder? Y siempre llega gente que uno ni siquiera conoce, que son miembros de la iglesia, porque uno no los conoce a todos, ¿no? Pero podemos sí, aún sin conocer, interceder por las personas, para también sentir empatía por la persona que en ese momento, porque yo no voy a la iglesia porque estoy chavado, porque necesito de Dios. Yo también voy a la iglesia a darle gracias a Dios porque por ahora no estoy pasando ninguna calamidad y porque todo está tranquilo, todo está bien y ojalá se mantenga así por mucho tiempo. Amén. Entonces no tengo que ir a la iglesia. No es que no tenga razones, tengo razones, claro, darle gracias a Dios por cómo estoy ahora, pero no siento como que hay gente que ustedes las ven, ¿no? Que van a la iglesia esporádicamente como el cometa Halley, pero es que cuando están en necesidad, entonces que van y buscan del Señor y toda la cosa. En Semana Santa todo el mundo va a lavar la ropa. Sí, la iglesia se llena a tope, ¿no? Y entonces es una lástima también, pero creo que también es un momento en que se debe aprovechar para hablarle a esa gente, ¿no? Hablarle a esa gente para que asuma un compromiso. Y hay otra cosa también. La palabra nos edifica y cuando uno va y oye la predicación, el Señor siempre habla. El Señor siempre habla. Si estamos atentos a la palabra que se está dando, el Señor siempre te dice algo. Y lo interesante de la palabra es que somos muchas personas distintas, con distintas situaciones materiales y espirituales, pero el Señor nos da a cada uno una palabra, cada uno toma lo que, y yo creo que eso es otra cosa importante, porque el congregarnos nos edifica en palabra, nos edifican los himnos. Yo lo veo cuando yo trabajaba, el domingo era como un recargue de baterías total para empezar el lunes, toda la semana con las situaciones que se enfrentaban en el trabajo, con la gente. Y eso es parte de congregarnos. Y como dijo Jimmy, en amor, porque todos estamos iguales, todos estamos creciendo, todos estamos aprendiendo, todos estamos en la escuela del espíritu, que como dijo bien Nilda, nos va perfeccionando porque es un continuo perfeccionamiento el que Dios va haciendo en nosotros según vamos rindiéndonos y vamos soltando. O sea, que eso es lo importante, saber que el amor cubre multitud de faltas. Claro. Hay veces que yo le decía, no, pero tú debes ir a la iglesia, porque en la iglesia lo que hay es un chorro de, yo digo, pero es que la iglesia es un hospital, porque todos somos imperfectos. Nosotros vamos precisamente a eso mismo, a que la palabra nos ajuste, como los quiroprácticos, ¿sabes? Y esa es la realidad. No, y también tomar en cuenta que en la iglesia tú no solamente vas a escuchar el culto, está también la escuela dominical, que es en donde tienes la oportunidad de escudriñar la palabra, y también en la escuela dominical el Señor puede hablarte. En el caso particular mío de los niños a veces venían con inquietudes, consultas, confesiones de su vida diaria y de sus problemas existenciales tan chiquitos
pero yo le daba gracias a Dios por la confianza que habían depositado en mí en preguntarme qué hacer, ¿no? Y yo le decía a Dios, de verdad, pon una palabra en mí para que yo le diga realmente una cosa coherente y no los mande a descalabrarse por ahí, ¿no? Pero era bonito y creo que también para ellos, desde su perspectiva infantil, esperan el domingo porque tienen la oportunidad de ser escuchados, de que podemos, porque orábamos unos por otros, nos poníamos en grupitos de 2, de 3 y orábamos, y entonces tú vas a orar por él, y él no te va a decir qué es, pero tú oras por él. Pues algo te necesita y tú vas a orar por él y él ora por ti y así en cadena. Y hacíamos diferentes dinámicas, pero creo que eso también refuerza un poco desde niño eso de que, cónchale, yo me siento bien cuando voy porque por lo menos me descargo de la carga que traía durante la semana y la puedo dejar allá en el salón. Y en la escuela dominical también. Yo creo que es la dinámica que se da total dentro del domingo, ¿no? La escuela dominical, el culto, porque el Señor, donde se lea la palabra del Señor, por eso es la palabra, Él va a hablar. Él va a hablar, Él no va a retornar vacía. Y entonces en la cabeza a la gente le queda algo, en el corazón, por algún lado, algo te tiene que quedar y te va a hablar, porque todos tenemos necesidades y en algún momento conecta con nuestra vida. Eso es amén. Yo creo también que es un mandato bien importante porque nos ayuda a estrechar los lazos de amor cristiano. Y por ejemplo, estamos hablando de cuando nos congregamos en el templo, pero ahora mismo nosotros estamos congregados. Claro. En distintos lugares, está Isa en su país, o sea, estamos congregados compartiendo la palabra del Señor, aprendiendo del Señor. Y entonces, muchas veces uno escucha personas que te dicen, pero ¿para qué yo tengo que ir a la iglesia? Si mira, yo me quedo en casa y realmente pues es lo mismo, yo escucho la palabra. No es lo mismo, ni jamás va a ser lo mismo. Y cuando veo otros hermanos dando el testimonio, eso me hace crecer a mí. Y entonces a mí, y comparto con ustedes esto que he compartido con otros hermanos y aquí en la familia, ¿verdad? Con mi mismo Miguel. Esto de la pandemia a mí me preocupa mucho. Satanás es bien astuto y independientemente de que esta pandemia sea una prueba, de que nos esté enseñando muchas cosas, hay algo bien importante. La iglesia no se está congregando de la forma en que usualmente se congregaba. Y nosotros quizás que tenemos ya, ¿verdad?, una madurez, pues mira, hacemos esto, pero a mí me preocupa tanto la niñez. Porque cuando tú tienes los niños que normalmente tú los llevas a la iglesia, ellos van creciendo en la palabra del Señor, van aprendiendo, se van acostumbrando y se van nutriendo. Y entonces ahora no es así, quizás un periodo corto por Zoom, las iglesias que lo pueden hacer, porque no todas las iglesias tienen los medios tecnológicos para poderlo hacer. A mí, yo le digo, Señor, me preocupa tanto porque yo sé que de esta ola de la pandemia, si bien es cierto que la iglesia puede crecer porque muchos van a entender, no es menos cierto que también muchos van a perder porque se van por la trayecto del continuismo. Mira, como que, ay, voy, no voy. Si a lo mejor me invitan para tal sitio, me voy para el otro sitio. Y esa costumbre, esa relación que había con el Señor de domingo tal domingo, ir a la iglesia, inclusive los mismos padres le puede pasar que no lleven a los niños. Todas estas cosas, yo creo que dentro, ¿verdad?, de los que nos estamos congregando, ya sea por este medio o por cualquier otro medio, en nuestras oraciones tenemos que orar mucho para que el Señor intervenga y que nuestra niñez, los hermanos que están llegando, que están creciendo en las buenas nuevas del Señor, no se afecten, no solamente aquí, sino a través de todo el mundo, porque esta pandemia ha sido mundial. La iglesia es una institución creada por Dios, podemos decir, ¿verdad? Así que el que rechaza la iglesia, necesitamente está rechazando a Jesucristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que no es algo tan simple como que voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Y la iglesia tampoco es el templo, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Es donde se congregan los creyentes. Aquí, por ejemplo, ahora mismo es una iglesia, ¿verdad? O sea, estamos congregándonos, buscando a Dios y tratando de llegar más al conocimiento de la verdad que es Cristo, ¿verdad?
Pero así que lo importante es que no tomemos muy a la ligera esto de ir a la iglesia o no ir a la iglesia, porque la iglesia es parte fundamental de nuestro de cristianismo, ¿verdad? Porque es fundada por Jesús, ¿verdad? Una de las cosas que yo creo, Jaime, y yo no sé, y lo pongo al tapete para que la gente opine, porque yo nunca pude justificar, aunque yo me fui de varias veces de vacaciones, pero cuando yo entré y llegué a Puerto Nuevo, yo no era lo suficientemente, yo diría que los 2 primeros años, lo suficientemente maduro ni tenía la visión de lo que Dios quería hacer con mis talentos en la iglesia. Entonces yo estaba un poco desconectado y cuando yo llegué a la iglesia había domingos que yo no iba porque me iba para la playa o venía a las vacaciones de la universidad y me iba para Orlando, me iba para Disney, que no sé qué, una semana, y entonces eso incluía un domingo también, y no me pasaba absolutamente nada, porque yo entendía que con que faltara 1 o 2 domingos no me iba a pasar absolutamente nada. Entonces ya después con el tiempo, yo no sé si fue la edad, yo no sé qué fue, pero entonces llegó un momento en que yo eso no lo podía procesar, porque yo no entendía cómo hay gente que se vaya a pasear cuando tienen responsabilidad con el Señor, estando en la iglesia, no había pandemia. Entonces, no, creo que me voy, ¿cómo es eso de que tú te vas a ir, si te dan para escoger entre irte para un resort el fin de semana y venir para la iglesia, tú vas a escoger para irte para allá cuando todo lo que el Señor te da es eterno? O sea, yo eso me costó un montón, pero creo que esas decisiones uno las toma en base a son resultado de tu madurez espiritual. No sé si será con el tiempo que la persona cae en cuenta de que realmente mi prioridad, porque eso que yo argumentaba era más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Después oramos y la oración se queda enredada en el techo y entonces no entendemos por qué. Pues entonces estamos hablando de la fluctuación, de que yo me conecto y me desconecto, conecto y desconecto. Y yo quiero tener una relación VIP, pero no quiero asumir la responsabilidad de estar conectado. O sea, no sé si mi pensamiento es muy radical o es un tanto intransigente, que no empatizo con la gente, qué sé yo. Pero a veces me ha costado un poquito a entender que otras personas tomen la decisión de no ir a la iglesia, no congregarse, no estudiar. Ay, no sé. No sé si yo sé, el problema es mío, yo malinterpreto la palabra. Y uno se le quería meter por dentro a la gente, pero es que nosotros, por ejemplo, desde chiquitos fuimos criados que el domingo era para ir a la iglesia, no era para ponerte a pintar la casa o hacer lo que no habías hecho en la semana, aprovechar. O sea, nosotros, solamente me recuerdo una vez que faltamos a la iglesia y fue porque mi papá no pudo guiar el carro porque estaba enfermo y no se pudo levantar. Pero fuera de ese día, te lo digo, todos los domingos era para la iglesia, y ya eso crece en uno, y de adulto pues uno sigue siendo eso mismo, y estando con nuestros hijos pues uno los llevaba a la iglesia también, y uno espera, ¿verdad?, que ellos pues hayan aprendido también de esa lección. Pero no sé, eso es algo que está dentro de uno, que si uno no va a la iglesia es como que le estoy fallando al Señor. Un día yo le voy a dar duro a esto, porque cuando venían las vacaciones un montón de gente se iba para no sé qué, y yo estaba clarito que se iban para cualquier lado. Vamos a hacer la maleta, y empezaban a hacer la maleta. ¿Qué metemos? Esto. Y usted me dice, cuando ya para de echarle cosas, y cerramos. Oye, y cerramos la maleta. Y yo había llevado mi Biblia estaba encima del escritorio. Nadie dijo, vamos a empacar la Biblia. Nadie. Y entonces ahí empezó la conversación. Óyeme, y entonces aquí, ¿por qué nadie se le ocurrió meter la Biblia? Un silencio sepulcral, porque también viene del ejemplo del adulto, ¿no? De que si papá y mamá me lo enseñan, pues entonces, y por eso es importante que los niños tengan un modelo a seguir. Que si no es papá, no es mamá, no importa. Por eso para mí nunca fue un problema que los muchachos que estaban en la transición de 13, 14 años, que no quería estar en el templo, se vinieran para mi clase como quiera. Ahí yo los sentaba y los ponía a hacer cosas, pero estaban recibiendo palabra del Señor. Entonces, es parte de enseñarles la importancia de mantenerse conectados. Sí. Y lo otro era que uno no llevaba a los nenes a la iglesia porque interrumpían el servicio.
Ay, no, porque interrumpen el servicio. No, no, que interrumpan el servicio. Porque lo importante, ellos tienen que aprender a que la iglesia se va los domingos. Claro. Nunca me atreví a mirar a nadie mal porque el hijo estaba hablando y me interrumpí y no me dejaba oír al pastor. Jamás yo podía hacer una cosa como esa porque ese niño tenía que estar ahí, aunque estuviera hablando. O sea, tenía que aprender a que hay que estar en el templo. Claro. Ahora, ya más cuando crezcan, pues van a saber que en el templo no se abre y no, ¿verdad? Pero cuando son chiquitos, pues hay que irle enseñando. Es interesante los distintos puntos de vista. La vida cristiana es difícil. O sea, la vida cristiana no es straightforward, o sea, no hay hay un camino que es el Señor, pero las experiencias y las situaciones son tan variadas como las reacciones que nosotros podemos tener. Dos cositas sobre lo de ir a la iglesia siempre y qué sé yo. Yo tengo una experiencia. Yo cuando estaba, qué sé yo, los 12, 13 años, pues yo le cuestionaba a mis papás, mira, yo quiero unirme a creo que eran los Cruzados de América, qué sé yo, un grupo de estos, de tipo Boy Scout, que después te dan esta experiencia militar y todas las cosas buenas domingo por la mañana. Y entonces, pues ahí viene el tira y jala, o sea, exacto. Sí, no, pero que mira, que si mis amigos van, que si esto, y si lo otro. Y fui una vez. Porque, o sea, ya estaba dentro de mí, como dice Nivia, o sea, ya eso estaba sembrado en mí la semilla, que yo me sentía fuera de sitio, no congregándome, o sea, ya yo sentía que yo no estaba donde debía estar, y no que donde estaba estuvieran haciendo algo malo, ni que fuera algo que fuera en contra de lo que me habían estado enseñando, pero como dice Benjamín, hay unas prioridades y eso pues me lo había inculcado. Número 2, ya crezco y voy a la universidad, ya estoy solito y nadie me está mirando, y si yo quiero ir, voy, si no quiero ir, pues no voy, y pues ya entra entonces el juicio de uno. Y yo, una experiencia que yo valoro mucho, aunque yo no me quedaba mucho los fines de semana, yo por eso a lo mejor no salí con los créditos que salí, pero hubiera salido, pero sí, yo casi nunca me quedaba fines de semana. Pero cuando me quedaba, siempre tenía esa inquietud, y en el caso de Mayagüez, en la época de los 70, 80, pues allí aquello era poquito, básicamente era la iglesia presbiteriana, era lo que había en el pueblo, metodista tal vez. La cuestión es que no había iglesia bautista. Pues encontré la iglesia bautista, que había una iglesia bautista que se reunía en la carretera de Mayagüez a Las Marías. Pues yo, inocente, pues me fui en el medio que tenía, mis 2 piecitos, seguí caminando de Mayagüez, y tuve que atravesar todo el pueblo, llegué al otro lado del pueblo, la salida hacia Las Marías, el barrio Bairro, no es Bairro es en Cagua, donde hacen el pan con Balboa, y sigo caminando. La cuestión es que ya yo estaba cansado y todavía no había salido de Mayagüez. Y cuando ya yo veo, ya van a ser las 11, yo digo, pero espérate, cuando llegue a donde llegue, yo voy a llegar, ya deben haber terminado. Al fin y al cabo, nunca supe dónde era la iglesia. Sé que de camino veo esta iglesia que está abierta, y era una iglesia presbiteriana, creo que era Presbiteriana Unida, y entré. Pues mira, entré por allí y como si fuera en Puerto Nuevo, o sea, muy amables ellos y bien contentos de que yo me hubiera acercado a ellos, y todavía no habían terminado la escuela bíblica, estaban usando el mismo material que usábamos nosotros allá en la iglesia de las Cruces, que era la que yo asistía en aquella época. Y yo me sentí como que estaba en mi casa. Y entonces ahí yo me di cuenta de lo grande que es el pueblo de Dios. Amén. De que cuando a veces uno piensa, estoy lejos, no, estoy bien cerquita, estoy ahí al lado de la presencia del Señor. Y me congregué en aquella ocasión, y de verdad que hoy en día, y ha pasado tiempo de eso,
todavía yo atesoro eso porque ahí yo pude saborear, pude disfrutar lo que es el pueblo de Dios cuando a veces nosotros nos estamos congregando, saber que en tantas partes del mundo se están reuniendo tantas personas adorando a un mismo Dios. Verónica Castro trajo también a otro nivel de concienciación de la presencia del Señor. Y es la facultad de uno estar en comunión continua con el Señor, de uno, donde quiera que tú estés, estar viendo dónde está el Señor acompañándome, qué me está diciendo, cómo me está hablando a través de la naturaleza, de los árboles, de la lluvia, del calor, del frío, del agua, o sea, cómo yo puedo ver. Y la dinámica en ese momento, pues también una de las cosas que atendía era el de orar con los ojos cerrados o los ojos abiertos. Y ella decía, pero mira, es que yo puedo orar mientras yo estoy fregando, mientras estoy pintando, mientras estoy cortando el árbol, guiando, manejando. O sea, y cómo muchas veces los estereotipos a veces nos encierran en no apreciar cómo nosotros podemos en experiencias distintas, pues, sentir y estar en la presencia del Señor. Con esto lo que quiero decir es no discuto el que el mejor sitio para congregarse es con la congregación, es en el templo, es en esa comunión donde por más que yo cante, más puedo cantar a jarro abierto, como dicen dentro de mi casa, pero el estar con otros hermanos, sentir ese espíritu, es como que fluye de uno a otro. Fíjense, una de las cosas que hemos podido aprender en este año que hemos estado de reaprendizaje, de cómo vivir, es como nosotros ya no tenemos excusa para no congregarnos, estemos donde estemos. Inclusive muchas de nuestras iglesias pues tienen la facilidad de que podemos estar allí en ese momento. Y es cuestión de uno no hacerlo por cumplir, porque lo mismo lo puedo hacer. Yo puedo ir a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia y ay, que bueno, ya se acabó, me voy para la pachanga, como diría Benjamín. Ya cumplí. Sí, ya cumplí, ya no, o sea, ponché. Ya ponché, ya mira, Señor, aquí estoy, ya como nosotros estemos donde estemos, pues sacar ese momento, y más que sacar el momento, estar en todo momento en comunión, buscando siempre la presencia del Señor. Sí. Amén. Vamos a terminar esta parte con unas lecturas que nos hablan de la unidad y el cuidado que tenemos que tener unos con otros. Son cortitas, ¿sí? Juan 15:12, ¿alguien que me la lea? Sí, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Juan 1:6-7. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Estos versículos resumen, ¿verdad?, esa relación que tiene que haber entre nosotros, entre los hermanos, ¿verdad?, en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿verdad? Parte de la función de la iglesia es mantener ese amor y ese cuidado unos con otros y preocuparnos unos con otros. Vamos a dejarlo por hoy. Pero antes de terminar, vamos a cantar dos. Uno somos en Cristo. Somos
somos en Cristo, uno en Dios el Creador, uno en el Espíritu, el fiel Consolador. La unidad que anhelamos la restaura el Señor, porque amo, sabrán que en Cristo estoy, en su amor, porque amo, sabrán que en Cristo estoy.